mesa hay una comunión. Cuando se habla de algún tipo de mesa, allí encontramos una participación. Y también cuando se habla de mesa, hay indicación de que también hay provisión. Entonces, cuando vamos a la mesa y el sentarse a la mesa, pues entonces hay una gran connotación de intimidad y también tiene que ver con una celebración especial, tiene que ver con un banquete especial o un banquete, ¿ok? Porque pues cuando se habla de banquete es porque se está celebrando algo especial. Entonces, todas las experiencias emocionales y espirituales en este mundo requieren un marco físico, ¿ok? Para que se puedan concretar. Y el ajuste físico para la atmósfera, para la cena o para la comida de Shabbat es la propia mesa de Shabbat, ¿ok? Entonces, no hay mejor elección que se pueda enseñar a los miembros de la casa sobre la importancia de Shabbat que la exposición al cuidado y al gusto que están implicados en la preparación de esa mesa. Nosotros tenemos ejemplos en las escrituras que hablan del honor de sentarse a una mesa con un rey. Por ejemplo, si nosotros vamos a segunda de Samuel, tengas temor porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Okay? Y también en segunda de Samuel 19, 28, segunda de Samuel 19, 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Ok? A tu mesa. En otra versión dice, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte ante mi señor el rey. Sin embargo, tú pusiste tu siervo entre los convidados a tu mesa. Dice, ¿qué derecho tengo aún de implorar algo al rey? Okay. Y en Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, encontramos esos versículos que tienen relación con la mesa y que ese elemento, ese escenario tiene importancia en algunas ocasiones, ¿ok? Nuestro creador prepara la mesa para nosotros, para que nosotros conozcamos el pan de vida y luego nosotros preparamos la mesa para compartir el mismo pan con otras personas. Por eso la mesa de Shabbat. Por eso nos sentamos y hay unos elementos especiales. Y Juan 6:35 dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, cuando usamos nuestras mesas apropiadamente, entonces pues, esas mesas pueden ser canales de bendición. ¿Okay? Dios nos ha tenido un propósito para la mesa desde el principio. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la mesa en el tabernáculo fue hecha de madera. ¿De qué tipo de madera? De madera de acacia. Nosotros encontramos esto en Éxodo 37:10 y dice que hizo también la mesa de madera de acacia de tantas medidas, de 2 codos de largo, 1 codo de ancho y codo y medio de altura, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí en adelante, en Éxodo 37:10 establece unas medidas para esa mesa. ¿Okay? Hizo también la mesa de madera de acacia. Entonces es interesante nosotros ver el altar también donde se colocaba incienso para quemar. Nosotros eso lo encontramos en Éxodo 31. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Entonces el Creador
fue tan específico con la construcción de las mesas como lo fue con el resto de lo que es el tabernáculo. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica que su uso es extremadamente importante, ¿ok? Es extremadamente importante y hay un versículo en la escritura que nosotros en las diferentes denominaciones que existen dentro de las creencias bíblicas o denominaciones, pues cada uno le da su propio significado. Pero cuando nosotros entendemos lo que es estar en la mesa del Creador, nosotros lo podemos entender mucho mejor. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 10:21. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Okay? Está hablando de una mesa. Es algo importante. ¿Cuál es el significado de estar en una mesa? ¿Cuál es el significado de participar primero de la mesa del Señor y no de la mesa de los demonios? Que no podamos participar de una y de la otra también. Habla de una mesa. Si la mesa del Creador es un lugar de honor, porque a eso se refiere, a eso está hablando allí en 1 Corintios, es un lugar de honor, pues no podemos entrar al espacio de nuestro Creador y deshonrarle al mismo tiempo, continuando ¿en qué? En costumbres ajenas a Él. Y sabemos que en 1 Corintios está hablando de qué? Está hablando, en este caso, a la mesa o se está refiriendo a Pesaj, ¿ok? Yeshua relaciona el reino mesiánico con un banquete de bodas o un festín. Y en Mateo 8:11, en este pasaje, Mateo 8:11, acompáñenme allí, nuestro Mesías Yeshua dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y Lucas 13:29 se dice que los que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Está hablando de una mesa, está hablando de honor, está hablando de esa gran expectación de lo que sucederá en ese tiempo venidero. Cada Shabbat debemos tomar entonces en serio ese privilegio de preparar la mesa de nuestro Rey. Y recordemos siempre quién es nuestro Rey, quién es Él. ¿Ven? Ahora, ¿por qué es tan importante la mesa de Shabbat? ¿Por qué cuando nosotros llegamos a raíces hebreas, nosotros comenzamos a atraer y atraer todos estos elementos que posiblemente, y sí es sí, que no son un mandamiento que está en la Torá, pero esos elementos es un simbolismo de gran importancia en la mesa. ¿Okay? Entonces vamos a tener como base lo que dice primeramente Isaías 58:13. Si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, recuerden esta frase, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yud-Heh Vah-Heh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y el versículo 14 dice, entonces te deleitarás en Yud-Heh Vah-Heh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yud-Heh Vah-Heh, de nuestro Dios, del Señor Dios Todopoderoso, nuestro Creador, lo ha hablado. Y hay ciertos preceptos que hay cosas que no hay que hacer en Shabbat. Y eso lo leímos en Isaías y lo encontramos también en Éxodo. Uno de los límites, o sea, una de las prohibiciones de Shabbat, uno de esos límites es aprender a llamarlo delicia. Delicia. ¿Y qué es delicia? Cuando yo voy a los diccionarios y voy al internet y bajo el significado de lo que es delicia, y usted puede ir a
a investigar un poquito más de simplemente lo que es el significado. Delicia es un placer intenso. Delicia es una cosa o una persona que causa delicia. Ahora, ¿qué es delicia en la Biblia? Significa delicia, significa gozo, significa placer. Pero en origen, todo aquello que nos trae y nos seduce y es capaz de torcer tu voluntad, de torcer la voluntad de cada uno de nosotros para deleitarse. Eso. Ahora, ¿cómo lograr que ese Shabbat se vuelva una delicia para nosotros? Y recordemos que cuando nosotros estamos leyendo Isaías 58, después de que dice que lo volvamos, que lo convirtamos y que lo volvamos una delicia, nosotros encontramos en el versículo 14 que hay una recompensa. Y el versículo dice, te deleitarás. Esa es la recompensa cuando tú lo conviertes en una delicia. Dice, te deleitarás. El versículo 14 dice, entonces te deleitarás ¿en quién? En Yud-Hei Vah-Hei, en tu Creador, en nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros vamos al Shabbat, que es uno de los mandamientos que más se repite también en las Escrituras, uno de los mandamientos que más se repite en las Escrituras, la esencia de Shabbat no se trata de lo que no puedes hacer en ese día. Porque cuando alguna vez tú te encuentras con un hermano que no tiene ese mandamiento revelado en su vida, en su corazón, pues siempre lo está ligando a las prohibiciones. ¿Sí? Siempre lo está ligando a las, bueno, es que usted no puede caminar, usted no puede hacer nada, usted, ¿por qué? Porque eso no se nos enseñó a nosotros. Pero nunca se viene al corazón y a la mente que es una delicia y que tiene un qué, que tiene una recompensa y esa recompensa es el deleite en nuestro Creador. Entonces, la esencia del Shabbat no se trata de lo que no puede uno hacer en ese día. Se trata de lo que puedes hacer con las otras personas o en ese deleite con nuestro Creador. Y se trata más bien de qué es lo que tú vas a hacer esos otros días anteriores. Si te tomas el tiempo para restaurarte y reponerte de una manera real en ese día. Es uno de los mandamientos que se considera que se relaciona con el Creador directamente. Por eso ese día uno debe sentir una restauración, uno debe sentir reponerse del estrés, del cansancio de esos 6 días que venías haciendo todas tus actividades. Cuando nosotros vamos a Éxodo, nosotros vemos que si el Shabbat, dice nuestro Creador que el que transgrede el día de reposo y esa transgresión es tan severa como llevarlo a quitarle la muerte misma, entonces es aquí que se deduce la importancia para Dios que tiene ese Shabbat. Porque es en ese mandamiento que dice que morirás si lo transgredes. Entonces, mira la importancia aquí, como les digo, que tiene para nuestro Creador ese Shabbat. ¿Qué tanta importancia tiene el mandamiento? Entonces, es una manera de nosotros pesar ese mandamiento, de ponerlo en una báscula y decir, wow, eso tiene peso. ¿Sí? Y también tenemos que entenderlo como un día que no solamente es un día de quedarse uno reposando, todo el día en pijama, durmiendo, viendo películas, viendo novelas, escuchando lo que uno no tiene, durmiendo y ya no.
Ese no es el día de reposo. Entonces, podemos ir a donde está nuestro hermano mayor que nos puede enseñar algo, ¿sí? Y es cuando el judaísmo enseña que nosotros los seres humanos somos responsables de continuar la obra de la creación para continuar, ¿qué? Con un mundo mejor. Entonces hay que seguir haciendo y aportando, y ese es otro tipo de obra en ese día. En Éxodo 20, a nosotros nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo día reposarás. Entonces, tenemos un día que nos permite a nosotros entonces que descansar, nos permite a nosotros recuperarnos y poder decir, bueno, hay muchas razones para hablar del día de Shabbat. Pero nos vamos a hablar ahora acerca de la mesa. Más adelante vamos a de pronto a compartir algo de los elementos de la cena, pero como les dije, se nos adelantaron hoy, pero en otra presentación colocaré estrictamente esos elementos. ¿Por qué es tan importante la cena de Shabbat? ¿Por qué? El Shabbat es una delicia en el tiempo, porque nos introduce como en una cuarta dimensión, y recordemos que los científicos hablan de dimensiones. ¿Cuáles son las 3 dimensiones o las 4 dimensiones? Isaías 50, teniendo en cuenta que Isaías 58:13 dice que es una delicia, y si nosotros vamos al hebreo, esa palabra no tiene mucha variación, ¿sí? Con el español o el castellano. Entonces, tomándolo tan literal como cualquier otra cosa en la creación, como un buen vino, un día memorable en el cual tú compartes ese buen vino, una excelente compañía en la mesa, ¿sí? Entonces, esto es algo extraño, que aunque no tienen una condición material, ese Shabbat es algo importante, es algo que es una delicia. ¿Cómo es un día de deleite? ¿Cómo es un día de gozo? Y como es un día de deleite y es un día de gozo, en Shabbat no se debe ayunar, ¿ok? No se debe ayunar. Entonces, si uno no tiene tiempo de disfrutar el Shabbat, pues de nada te sirve, porque no tienes el tiempo de disfrutar la delicia. Entonces, el Shabbat está conectado con esa idea. Implica tiempo, y esa es una de las 4 dimensiones. El tiempo es una dimensión. Entonces, el Shabbat nos introduce en esa dimensión, el tiempo. Y como les estaba diciendo, y para comprender esto, los científicos hablan de que hay 3 dimensiones en este mundo: alto, ancho, profundo, pero hay una 4 dimensión que es el tiempo. Y es a esa dimensión que nos gusta entrar, en esa dimensión. El tiempo también se convierte en un elemento diferente para nosotros en Shabbat. Entonces, esa es la razón por la que también Dios nos dice, no viajes, no te vayas de compras, no enciendas, no gastes en ese momento esas cosas en el tiempo, ¿sí? Disfrutar ese tiempo y no estar, ¿qué? Realmente lo que Dios nos está diciendo es que no te distraigas, no estar distraídos, no gastes el tiempo en esas cosas en las cuales tiene otro tiempo. No estar distraído, entonces no vamos a estar conscientes de ese momento, ni mucho menos de ese disfrute. Cuando nosotros llegamos del trabajo, cuando tú llegas del trabajo, tú llegas y, por ejemplo, tú usas uniforme,
Si utilizas uniforme llegando a tu casa, tú te quitas el uniforme, te cambias de ropa. Si vienes de hacer deporte, te cambias de ropa, vas a cambiarte. Entonces hay un cambio de ese tiempo en el cual tú venías activo y de ese trabajo. Entonces, ¿tú qué estás diciendo cuando te cambias, te despojas de esa ropa? Tú estás dejando un tiempo a un lado. Ese tiempo estás diciendo, estoy libre de eso que traigo como trabajo, estoy libre de ese momento que traigo como preocupaciones, como cansancio, ¿sí? Como deporte, etcétera. Y tú llegas y te pones pijama y descansas, cambias ese tiempo y tú reposas, ¿sí? Cuando llegas de ese trabajo. Te preparas para ir a la cama, te pones pijama, ¿sí? Y descansas. Hay un tiempo de descanso. Entonces, eso mismo debemos comprender nosotros. Primero, cómo es el servir una mesa, cómo es el llegar a ese momento y a ese espacio y a ese tiempo de Shabbat. Entonces, cuando nosotros llegamos a la celebración de Shabbat, cuando llega ese Shabbat, todo puede cambiar. De la opresión a la libertad, de la amargura a la dulzura, del cansancio al reposo, de la tristeza a la felicidad, de las angustias a la tranquilidad. Y llega y cambia ese momento. Entonces, como lo digo, todo eso te lo da, por ejemplo, cuando llegas a tu casa y te proponen llegar a tu casa y celebrar ese Shabbat. Ahora, de acuerdo a la escritura, no hay un mandamiento a nosotros que nos diga que haz una cena festiva, ¿ok? No lo hay. Y aunque no hay evidencia bíblica de esa costumbre, y tampoco una fecha de cuándo comenzó esa costumbre, la mesa de lo que es Shabbat, la mesa de Shabbat se ha convertido en una piedra angular en la celebración de Shabbat. Y no contradice tampoco nada que tenga que ver con el resto del mandamiento de Shabbat. No contradice de ninguna manera el resto de la Torá tampoco, ni mucho menos de las palabras de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, no hay nada en la Biblia que te diga que esto está mal hacerlo. Y cuando nosotros vamos a Colosenses y escuchamos al apóstol Pablo, y allí encontramos de que dice que nadie te juzgue. Nadie te juzgue ni por bebida, ni por comida, ni porque celebras, ni porque lo haces, no. Contrario a lo que no hemos comprendido, contrario a lo que nos han enseñado. Okay. Entonces hay un pequeño secreto también en lo que se refiere al Shabbat. Se le llama el pequeño secreto de la felicidad. El pequeño secreto de la felicidad. Y hay muchos preceptos en las festividades y principalmente tienen que ver con la comida y la bebida. ¿Por qué Dios asoció la comida y la bebida? ¿Por qué? En las festividades, en todo lo que son las festividades. ¿Por qué? Usted puede responderse esa pregunta. ¿Por qué Dios asocia lo que son las comidas y las bebidas en las festividades? Porque Dios me conoce a mí, Dios conoce a cada una de ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos gusta disfrutar alrededor de la comida. Nos gusta disfrutar alrededor de una buena bebida en una mesa, disfrutar de una deliciosa cena, de un buen vino, con amigos. Y usted lo ha experimentado, yo sé que sí. Nos gusta sentir que cuando nos sentamos en una mesa bien deliciosa, con buenos alimentos, un buen vino, con una buena compañía, unos buenos amigos, nos gusta sentir también que no hay prisa de salir corriendo. Y todos
los que lo hemos hecho, sentimos en la mesa de Shabbat que eso es de gran bendición, estar alrededor de la familia. Entonces la comida es una forma de vincularnos unos a otros. Y hay un reportaje de investigación que quiero leer, y es de un doctor que se llama Waldinger, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard hace muchos años, y él pregunta a sus estudiantes cómo esperan conocer la felicidad en la vida. Es la pregunta que les hace. Y eso quedó como investigación durante muchos años. Y el 50% le responde que con la fama. Y el 80% le responde que con dinero. Entonces, esa investigación dice que todos están equivocados y que el profesor lo sabe. Entonces, este doctor Robert Waldinger, dirige un estudio que desde 1938 sigue a un grupo de estudiantes, y voy a leer lo que dice en esta investigación. Sigue a un grupo de estudiantes de la universidad y a su descendencia, o sea que esa investigación no solamente quedó con los estudiantes, sino con la descendencia de esos estudiantes, para investigar sobre su salud y su felicidad. El proyecto se inició con 268 hombres, y por aquel entonces Harvard no admitía mujeres. Entonces, de los cuales solo quedan 19 vivos. Entre el grupo original de participantes se encontraba figuras como el del presidente John F. Kennedy o el editor del Washington Post, Ben Bradley. El estudio se amplió en la descendencia, que suman 1.300 personas, y también incluyó a partir de la década de los 70 a habitantes de Boston. Los resultados son evidentes, según explica Waldinger. Por encima de la fama y el dinero, lo que da la felicidad son las relaciones con las personas. Y no solo eso, sino que hay una conexión directa entre las relaciones, la felicidad y la salud. El hallazgo sorprendente es que nuestras relaciones y lo felices que somos en ellas tiene una poderosa influencia en nuestra salud, explica el profesor en el Harvard Gazette. El estudio afirma que los beneficios de crear vínculos personales plenos son enormes. Ayuda a retrasar el deterioro mental, mantiene la capacidad memorística, controla el estrés y ayuda a dormir mejor. Es más, la felicidad es un indicador más seguro que la predisposición genética cuando se trata de longevidad. Según Waldinger, las personas que están más satisfechas con sus relaciones con 50 años estaban más sanos con 80. Entonces, ¿qué tiene que ver la cena de Shabbat con todo esto? Tiene todo que ver. A nosotros nos ayuda a relacionarnos, a nosotros nos ayuda a olvidarnos y nos ayuda a crear una relación profunda alrededor de una mesa o en el mismo Shabbat con las personas, con nuestra familia. Si nosotros le damos prioridad a la cena del Shabbat por encima de todas las cenas de la semana, las cosas también cambian. Cuando nosotros vamos a Levítico 23, 2 y 3, dice el versículo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yud Hei Vav Hei, ¿sí? Y ya está claro que para nosotros, y si alguien llega a escuchar más adelante, aquí no dice las fiestas solemnes de los judíos. En ese entonces, cuando se escribió eso, en la vivencia de esto, no existían los judíos, existía un pueblo que se llamaba Israel. ¿Ven? Las fiestas solemnes de Yud Hei Vav Hei, las fiestas solemnes del Dios Todopoderoso, del Creador de la vida,
de tu Dios, de mi Dios, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días trabajará, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de los judíos, no dice que es de los judíos. Día de reposo es de Yud, Hei, Vav, Hei, en donde quiera que habites. Entonces, el Shabbat es también una cita, es una fiesta, es un moed. Cuando nosotros vamos al hebreo, aparece moed. Esa palabra moed o moetim es una fiesta, es una cita. Significa cita con Dios. Eso es una cita, un encuentro que se le da esta modalidad. Todos debemos tener en cuenta que es una cita con Dios, que es una cita con el Creador. ¿En qué nivel de altura tienes tú a nuestro Dios Todopoderoso? ¿En qué nivel lo tienes? ¿En qué honor, en qué honra lo tienes tú? En tu corazón y en tu mente, para obediencia. Y no es algo que el papá en la casa le tiene que estar diciendo a los hijos, a la esposa, a los que sirven, ¿sí? A los empleados: oiga, acuérdense que es Shabbat, venga que ya va a empezar Shabbat, corra que apúrele que... Bueno, vamos al Shabbat, es Shabbat, ya va el Shabbat, recuerden el Shabbat. No, es una cita y muy seguramente usted no va a olvidar citas importantes, porque yo acá tengo ejemplos en mi casa. Ay, no, tengo una cita y eso desde por la mañanita se están alistando para ir a la noche a la cita. Todo el día están preparándose para una cita. Todo el día. En mi casa sucede eso. Y lo veo con mis hijos. Mi hijo hoy tenía una cita para ir, tenía una invitación en una congregación. Se levantó temprano, eso dijo: yo no saco al perro, yo tengo una cita. Y cuando al rato le preguntaba: ¿a qué horas tiene la cita? No, eso es por la tarde. Es por la tarde. Entonces, así mismo debiéramos nosotros, y no estar el papá o la persona cabeza de familia diciendo: oiga, hoy es Shabbat, acuérdese, hoy comienza por la tarde Shabbat. Y otros en la familia desde el miércoles, el lunes, el martes: es que el domingo tengo una cita y voy a ir a tal parte, ¿sí? Ya tiene preparado en su mente y se está organizando y está expectante con esa cita. Ya ha ido a comprar qué se va a poner, cómo se va a poner, qué va a decir, cómo lo va a decir, a dónde va a ir, ¿sí? Es una cita con el Creador, con Dios Todopoderoso, ¿no? Con el Rey de Reyes, sentado en una mesa, una cita con nuestro Mesías Yeshua en una mesa. Y como les digo, muy seguramente, y con las experiencias vividas, nosotros no olvidamos, mucho menos una cita importante, citas especiales, citas conmemorativas, citas grandiosas. Pues asimismo es la cita con el Creador de todo, de tu vida, el que te da la salud, el que te está proveyendo de acuerdo a la obediencia, ¿sí? Es una cita con Dios. Ahí sí puedes decir que hay una cita con Dios. Si todos vemos el Shabbat como una cita, pues vamos a tratar de llegar puntuales, de estar presentes, de estar: ¿cómo me voy a presentar? Porque es una cita con Dios. Cuando le damos prioridad y estatus de cita importante, eso hará un imán en nuestra vida e irá a atraer también a los demás miembros de la familia. Porque yo le estoy dando un estatus de honor y de importancia, una prioridad. Entonces, lo que yo haga como cabeza de familia va a atraer a la familia. Estaba con mi hijo por allá caminando, no recuerdo, y me dice mi hijo: papá, ya comenzó el Shabbat. Shabbat Shalom, papá. Y yo: ah, sí, hijo, Shabbat Shalom. Si lo tienes en cuenta. Qué bueno. ¿Por qué? Porque se está creando ese ambiente en nuestro corazón, ese momento en nuestro corazón de que sabemos cuándo comienza, a qué horas va a comenzar esa cita con nuestro Creador. Y que llamemos delicia, alegría, felicidad,
Entonces, ese imán que también lo estamos experimentando hoy en día como la cena de Shabbat y que queremos entrar en eso, pues será más fuerte, será más deleitoso si vemos entonces en una mesa en nuestras casas una cena de esa manera en la mesa, ¿sí? Con música, con un ambiente alegre, en armonía, en paz. ¿Por qué? Porque es una delicia. Y de esa manera nosotros estamos construyendo vínculos emocionales. Cuando observamos como una delicia y traemos todos esos elementos que va dejando marcas memorables en la vida de nuestros hijos, en las propias vidas de quienes podamos invitar a nuestra casa. Y vamos a lograr que cada vez más en esas otras citas cosas distintas y emociones diferentes a otras que les puede ofrecer a ellos el mundo de recuerdos, ¿sí? Y vínculos que no serán fáciles de romper cuando nosotros estamos creando eso en nuestra casa, en nuestra vivienda, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, la Navidad, ¿sí? Hasta los ateos la celebran y ellos no creen en Jesús y ahí la celebran. Eso sí, botan la ventana por la casa por la ventana. Y como les digo, aunque no creen en eso, ellos la celebran. ¿Por qué? Porque trae algo que genera una afección muy fuerte, que los regalos, que la música, que el corre, que la cena, ¿sí? Entonces, es un ambiente que por eso nosotros debemos, por eso se cree, por eso en la casa de Judá se celebra, se hace, como se hace, y es algo especial, es algo muy sublime. Entonces, esa es la intención en el sentido de generar esos sentimientos y esos momentos únicos. Entonces, el Shabbat a nosotros nos obliga a detenernos y hacer disfrute. Haga cuenta que es un mini oasis de descanso. Es un jardín aquí, ¿okay? Un jardín de descanso. Es un espacio de tiempo donde nutre, porque tú les estás diciendo a tus hijos y a los demás que eres importante. Le estás diciendo a tu esposa lo valiosa que eres. Les estás bendiciendo a los hijos que están acá y les estás diciendo eres importante por esto y por esto. Porque le estás diciendo, como les digo, lo valioso que son. Y que les estoy diciendo qué rico que estés aquí con nosotros en casa. Puedo dejar de hacer cualquier otra cosa, amor, esposa, hija, hijo, por estar aquí contigo en este momento, en Shabbat, en este espacio de tiempo. Y eso también sirve en la mesa de Shabbat para poder compartir de nuestra fe. La mesa con la cena es un contexto ideal donde no hay carreras y se crea un ambiente, una puerta donde podemos invitar a otras personas de dar a conocer de la palabra y de su Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Entonces es hermoso tener en cuenta una tradición que es tan antigua que el mundo no nos puede dar a nosotros. Es algo único. Y usted, pongamos el ejemplo de lo que sucede en diciembre. Es algo diferente. Es una paz distinta. Es algo único celebrar la cena del Shabbat. Entonces estamos para vivir esa experiencia. Y solamente cuando tú lo vives, lo puedes experimentar. Y en la mesa de Shabbat hay elementos muy valiosos y están relacionados todos y apuntan hacia nuestro Mesías Yeshua. Y así como todas las fiestas apuntan todo ese simbolismo hacia nuestro Mesías Yeshua. Aunque esos elementos son parte de una tradición,
como les dije al comienzo, siguen apuntando y nos siguen mostrando a nosotros quién es nuestro Mesías Yeshua. ¿Okay? Entonces, los panes, las velas, el mantel, ¿por qué se cubre el pan? ¿Qué simboliza el mantel? ¿Qué simboliza el telar sobre el pan? ¿Qué simboliza el vino? Ya todo eso lo conocemos. ¿Qué simbolizan las velas? Dos velas representan la luz del mundo. En otros casos se enciende una vela por cada hijo, representan las dos formas del cuarto mandamiento, porque dice acuérdate del Shabbat, o sea, en hebreo, Sahor, recordar, entonces una velita, recordar. En Deuteronomio 5 dice guardarás, entonces Shamor, guardar o cuidar, son entonces dos velitas, acuérdate de cuidar, acuérdate de guardar, entonces esa es la idea. Y Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Proverbios 6, 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y todos los demás elementos, como les digo, ya sabemos qué representan. Yo dejo hasta aquí esta enseñanza que quería compartir con todos porque será necesario también. Y si tienen alguna pregunta, amén.